Bienvenida a Vivir Encarnada, un espacio para traer la espiritualidad a la vida cotidiana, integrando la canalización, los registros akáshicos y la conciencia espiritual en lo que vivís todos los días. Soy Flor y en cada episodio te acompaño a bajar el cielo a la tierra, para que tu espiritualidad deje de ser algo separado y empiece a vivirse en cada decisión, vínculo y experiencia. Bienvenida, bienvenido a este episodio número 13 del podcast Vivir Encarnada. Mi nombre es Florencia Roverano. Qué lindo que vuelvas a escucharme en este podcast. Y si ya estás en el episodio 13, si ya me venís escuchando, sabés que la idea de este podcast tiene que ver con traer lo que conocemos como la espiritualidad al plano de nuestra vida cotidiana. Porque esto es lo que hace 6 años me dedico a esto y estoy viendo una y otra vez. Y es que la espiritualidad queda en algo bonito, en casi un hobby que practicamos y que meditamos a veces, e incluso que está de moda, ¿no? El meditar, el ser zen, en hacer algún retiro espiritual. Pero yo siento que esa no es la verdadera espiritualidad. La espiritualidad viene de la palabra espiral, que significa, es la forma en que nosotros hacemos un proceso de ascensión. Y ese proceso de ascensión, le podemos decir apertura de conciencia, tiene que ver con, si lo vamos a simplificar mucho, ser cada vez mejores personas. Es un proceso muy interno que hacemos. Por supuesto que nos puede ayudar la meditación. Yo soy una fiel amante de la meditación, pero no es una herramienta que tengamos que utilizar solamente para hacer una meditación de 20 minutos por día o de 40 minutos por día y después en nuestra vida diaria, en nuestro día a día, actuamos de forma completamente diferente, sin integrar la espiritualidad a la vida cotidiana. Eso es lo que quiero hacer en este podcast. Traerte ejemplos de cosas que yo aplico también a mi vida, que he aprendido a lo largo de estos años y que me ayudan mucho a integrarlo todo en mi vida cotidiana y poder integrarlo en mi forma de tratar a mis hijos, de ser mamá, de ser esposa, de ser mujer, de ser líder, de ser gurú, de lo que sea, ¿no? De las diferentes facetas que podamos tener, pero que en realidad tiene que ver con nuestra esencia real, sin esas facetas, sin esas identidades. Así que hoy quiero hablar de de las formas que a mí me parecen más fáciles de traer o de aplicar la espiritualidad a la vida diaria, y que es la palabra. Hoy quiero hablarles precisamente de esto, del poder de la palabra. Y algo que siento que se nos tendría que enseñar de pequeños, que nadie nos dice cuando crecemos, cuando vamos a la escuela, la importancia de la palabra como creadora de la realidad. Hasta ahora pensamos que la realidad que vivimos es azarosa. Yo vivo cosas porque así se dio, ¿no? Porque así se dieron las circunstancias de acuerdo al país donde estoy viviendo, a la familia que me tocó. Y desde la espiritualidad, y esto es algo que mis guías espirituales me enseñaron, casi como una de las primeras cosas que me enseñaron, es que la realidad no funciona como nosotros pensamos que funciona. Esa realidad externa es un fiel reflejo de lo que vibramos dentro. Y esa vibración tiene que ver con muchas cosas, con nuestros pensamientos principalmente, que forman nuestras creencias. Y esos pensamientos y creencias producen ciertos químicos en nuestro cuerpo, ciertas emociones desde nuestro sistema endocrino, y esas emociones, a su vez, generan diferentes acciones. Vamos a lo práctico. Si yo estoy pensando, si tengo pensamientos de tristeza, de sufrimiento, ¿no? Si pienso que no puedo, entonces voy a generar esas emociones. Quiero decir, si tengo pensamientos de no puedo creer que esto me esté pasando, o
cualquiera de este tipo de pensamientos negativos, se va a crear una emoción de tristeza, de sufrimiento, de soledad, de lo que sea, ¿no? Este tipo de emociones van a estar en sintonía con esos pensamientos. Y las acciones que yo vaya a hacer, cómo me vaya a mover en mi vida, va a estar determinado por eso también. Si yo estoy triste, no voy a hacer las mismas cosas que si estoy contenta. Imaginemos el extremo de la tristeza, que sería como la depresión, ¿no? Si yo estoy triste, estoy deprimida, probablemente me voy a querer quedar en la cama, no voy a querer actuar y salir al mundo y juntarme con otras personas y alinearme con mi misión de vida. Probablemente vaya a querer estar adentro, sola. Entonces fíjense cómo los pensamientos, las creencias generan emociones, que esas emociones también generan nuestras acciones. Y todo este conjunto de pensamientos, creencias, emociones y acciones hace que nosotros tengamos una determinada vibración, un determinado nivel vibracional. Pero ¿qué rol juega dentro de esto la palabra? La palabra es algo que usamos todo el tiempo sin dimensionar la magnitud del poder de la palabra. Porque la palabra puede crear una realidad alineada con tus deseos o, por el contrario, puede crear una realidad de sufrimiento y de supervivencia. ¿Qué es la palabra? Vamos a a comenzar por acá. La palabra, pensemos que no es solamente sonido, dijimos que también es una vibración. Es una energía, como todo en el universo, es energía y vibración. Es una frecuencia. Y podríamos decir que la palabra es el pensamiento hablado, el pensamiento pronunciado. Cuando nosotros hablamos, primero tuvimos que pensar, ¿no? Este es el lenguaje preverbal. Primero tuvimos que pensar, creer algo, y eso lo ponemos en palabras, lo decimos, lo pronunciamos. Entonces, la palabra tiene un poquito más de peso, porque ya es una frecuencia de vibración que pronunciamos, que el pensamiento, pero van de la mano, ¿no? Teóricamente pienso y digo en coherencia. Entonces, la palabra es ese pensamiento, o se crea por lo menos a partir de ese pensamiento. Y la primera ley del hermetismo, que es la ley del mentalismo, nos dice que todo es mente, que el universo es mental. El universo, Dios, la fuente creadora, podríamos pensarlo como una mente cuántica. Y esta mente cuántica hace que todo lo que exista a través de pensamientos que tiene. Y nosotros también, como somos un fractal de esa fuente, tenemos una mente que crea pensamientos. Hasta ahora, de lo que no estábamos del todo conscientes es que esos pensamientos en realidad son los que están creando nuestra realidad externa. Entonces podemos pensar a la palabra como una energía creadora. Y esto no es algo de ahora. Ahora estamos haciéndolo más consciente porque estamos en un momento planetario en el que se puede pensar en estas cosas, porque la vibración del planeta mismo nos permite ampliar nuestra capacidad de conciencia, de recordarnos. Pero esto no es algo de ahora. Fíjense que la palabra, como creadora de la realidad, es algo que incluso podemos encontrar en los textos religiosos. Si vamos a la Biblia católica, hay una frase muy conocida que dice, y Dios dijo, hágase la luz. Fíjense que el hágase la luz, cuando se crea la luz, vamos a decirlo así, en realidad se crea a través de la palabra. Por eso la frase es, y Dios dijo. Si no se pronunciaba esa palabra, no se creaba la luz. Entonces primero viene el sonido y después viene la luz. Después viene la creación. Entonces ya desde las Biblias, desde los textos religiosos, estaba esta información. Se nos decía que la palabra
era la creadora, porque es desde la mente que pronunciamos ese pensamiento en forma de palabra. Entonces, hasta ahora, algo que me parece súper importante es que hasta ahora muchas veces, si nosotros pensamos en la palabra, se nos enseñó que la palabra describía de alguna manera la realidad, como si la realidad estuviera primero y la palabra viniera después, simplemente para describir esa realidad. Creo que si buscamos la palabra en el diccionario, vamos a tener esta definición, ¿no? Como lo que utilizamos para describir, el lenguaje que describe nuestra realidad. Cuando en realidad es exactamente lo contrario. La palabra no describe la realidad, la palabra la crea. Primero viene la palabra y después viene la realidad. Por eso la frase, y Dios dijo, hágase la luz. Fíjense que tenemos el concepto absolutamente invertido. Y les voy a dar otro ejemplo del poder de la palabra para que vean que esto no es algo de hoy, no es algo moderno, vamos a decir. Seguramente ustedes habrán escuchado de la frase muy famosa abracadabra. Esta frase que pronunciaran los magos, por ejemplo, ¿no? Abracadabra, como algo que era, algo que se decía como una especie de palabra que creaba diferentes cosas, como con magia, ¿no? Lo asociamos generalmente a la magia. Pero esta frase, que consideramos magia y que escuchamos quizás en cuentos infantiles, es una palabra que realmente se utilizaba antiguamente. La primera vez que aparece esta palabra, por lo menos en textos, fue en el siglo II, en Roma. Hay un escrito de Quinto Sereno Samónico que se llamó Liber Medicinalis y donde se describe que se utilizaba esta palabra abracadabra dentro de un triángulo invertido y sacándole como cada una de las letras finales como amuleto que se le colgaba a los enfermos para que no tuvieran más fiebre. Esto se llama apotropaico. No me salía la palabra. Se llama apotropaico a esa palabra que se utiliza como para evitar cosas malas. Así lo podríamos encontrar en el diccionario. El abracadabra se utilizaba para curar procesos de enfermedades. Esto también en el siglo III, también hay escritos en los que se refiere a esta palabra, aparece esta palabra para curar enfermedades. Ahora sabemos o conocemos esta palabra como algo que en realidad tiene que ver con la magia, como que es algo hasta fantasioso, que no es real. Pero si vamos al origen de esta palabra, abracadabra, en realidad viene de una frase hebrea, que es hebra cadabri, que lo que significa es creo mientras hablo. Fíjense que abracadabra, desde un primer momento, desde el siglo II, o quizás muchísimo antes también, nos está también mostrando el poder de la palabra como creadora de la realidad. Porque si yo hablo, estoy creando. Fíjense la importancia, cuando digo que el poder que tiene la palabra es enorme, es súper importante para aplicarlo a mi día a día. Fíjense que por eso, por la importancia que tiene, el poder que tiene la palabra, es que utilizamos a lo largo de la historia oraciones, mantras, rezos, decretos. Cuán poderosa es la oración, por ejemplo, y esto lo vimos en muchas religiones, pero también lo vemos en nuestro día a día. Cuando hay una persona que está atravesando un proceso de enfermedad y hay un grupo de oración. El poder de la palabra unificada porque cambia la vibración. Entonces ahora vamos a aplicar esta espiritualidad a nuestra vida diaria, a nuestra vida cotidiana.
Si entendemos que la palabra es ese pensamiento pronunciado y que está creando mi realidad, voy a tener que estar súper atenta a qué es lo que estoy pensando y qué es lo que estoy diciendo constantemente en mi día a día. Porque nosotros decimos muchas cosas sin darnos cuenta. Pensamientos ni les digo, ni les cuento. Pensamos cualquier cosa sin darnos cuenta. Pero también decimos muchas cosas, nos decimos, ¿no? Les voy a dar algunas frases que seguro que les van a resonar. No doy más. Estoy agotada. Esto es imposible. Nunca tengo tiempo. Nunca sale nada bien. ¿Cuántas veces decimos por día estas cosas? ¿Y por qué el poder de esto como creador de nuestra realidad? Porque hay algo que se llama coherencia vibratoria. Entonces, lo que nosotros estamos vibrando, que dijimos que eran pensamientos, palabras, emociones y acciones, está creando nuestra realidad, porque la realidad, según la coherencia vibratoria, la realidad se va a ordenar para reflejar como un espejo eso que estoy vibrando. Básicamente, piénsenlo así. La realidad, el universo, como quieran llamarle, todo el tiempo está confirmando. Es una máquina de confirmar. Es una máquina de confirmar lo que pienso y lo que siento todo el tiempo. Incluso, a mí me encanta siempre también recurrir a nuestra biología. Hay una parte de nuestro cerebro que se llama sistema de activación reticular ascendente. O SARA, si lo queremos acortar, sistema de activación reticular ascendente. Y es esa parte de nuestro cerebro que filtra toda la cantidad de información que es enorme que podemos registrar por segundo. Para que nuestro computador, nuestro cerebro no colapse, de toda esa cantidad de estímulos externos que podemos tener afuera, nuestro sistema de activación solamente va a filtrar toda esa cantidad de información, toda esa cantidad de data, y nos va a mostrar o va a llegar a nuestra percepción solamente lo que considera que nos va a confirmar lo que estamos pensando, sintiendo y actuando. Que nos va a confirmar lo que estamos sobre todo pensando. Entonces, imagínense que este es como el filtro de Instagram. ¿Vieron que en Instagram ustedes buscan algo quieren comprarse unas zapatillas y de repente les empieza a aparecer la propaganda de zapatillas todo el tiempo? Porque ese es el filtro de Instagram. Te va a mostrar exactamente lo que piensa que a vos te va a interesar en este momento. Este sistema de activación reticular ascendente funciona de la misma manera, pero en nuestra biología. Entonces, ¿qué va a pasar si yo estoy pensando todo el tiempo que estoy agotada y que esto es imposible? Si yo todo el tiempo estoy no solo pensando, sino pronunciando esto, piensen que esto es como un spell. Es como si estuviésemos, no me sale la palabra en castellano, es como si dijésemos un encantamiento, ahí está, como un encantamiento. Entonces, si yo estoy pronunciando eso, es un encantamiento, mi realidad me lo va a mostrar, porque el sistema de activación reticular ascendente va a decir, vos estás pensando que esto es imposible, listo, querés saber qué cosas son imposibles. Entonces me va a traer cosas, situaciones, personas que me muestren que me confirmen que realmente esto es imposible. Entonces me va a traer más situaciones que son imposibles para mí, ¿no? Que me van a hacer sentir esto es imposible. Porque el universo, la realidad externa, solo te quiere confirmar lo que pensás. Y lo que estás pronunciando es lo que pensás. Entonces, ¿cuán importante es la palabra? Porque está creando lo que estoy viendo. Y si no me gusta mi realidad, voy a tener que empezar a cambiar mis pensamientos y mis palabras. Pero no es solamente eso, porque yo les decía que la realidad nos confirma lo que pensamos y lo que sentimos. Está el pensamiento que genera la emoción y que genera la acción. Todo esto es la vibración. Entonces la palabra no actúa sola.
actúa en conjunto. Por eso muchas veces hay muchas personas que hacen afirmaciones positivas, ¿no? Se levantan a la mañana y dicen, hoy va a ser un día maravilloso, yo soy multimillonaria, ¿no? Entonces, si hacemos todo este tipo de afirmaciones, está buenísimo porque estamos por repetición empezando a crear esa realidad desde la palabra. Pero la palabra no funciona sola, no actúa sola. Entonces, esa palabra tiene que estar en coherencia energética también con la emoción y la acción. ¿Y por qué la emoción? Porque creamos siempre desde el divino masculino, que sería el pensamiento, y el divino femenino, que es la emoción, el corazón, el sentir. Entonces está súper perfecto hacer afirmaciones. A mí me encanta, sobre todo las de Access Consciousness. Pero si nosotros estamos afirmando y no estamos sintiendo verdaderamente lo que estamos afirmando, va a haber un cortocircuito porque la palabra no va a actuar sola. Entonces, yo acá en este episodio quiero mostrarles el poder y la importancia de la palabra. No va a actuar sola, también tenemos que agregarle el sentir. Entonces, si yo estoy todo el tiempo pensando, ay, este día va a ser maravilloso, pero después en realidad lo que siento es, no, la verdad que no me lo creo porque siempre me pasa lo mismo y demás, ¿no? Entonces, tenemos que convertirnos en actores. Somos los actores principales de esta película que creamos y tenemos que ser verdaderamente actores. Fingir esa emoción. Y vos que estás del otro lado me podrías decir, Flor, pero fingir no es la realidad. Sí, es la realidad porque es lo que va a crear mi realidad. Y es más, te voy a decir algo. Vos estás fingiendo ahora también. Porque esa personalidad que nosotros nos creamos en tierra también es fingir. Es un personaje. Flor, que es canalizadora, que es maestra en registros akáshicos, que es mamá de 4 niños, lo que sea. También es una identidad, también es un personaje. También estoy actuando porque Flor, ni siquiera Flor es mi esencia. Mi esencia es una esencia de luz. Yo soy onda, soy energía, soy vibración. Estoy en este plano, estoy en otros planos. No es mi identidad de la tierra, no es mi identidad real. Espero que se entienda lo que quiero decir. Entonces somos mucho más que esto en esta encarnación. Entonces en este momento también estamos fingiendo. Entonces si ya estamos fingiendo una identidad, que en realidad ahora puede que esté creando una realidad que no quiero crear, y bueno, para eso vamos a fingir una identidad que sí me cree la realidad que quiero, ¿no? Si total ya estamos fingiendo. Si ya tenemos un personaje, si ya me estoy mintiendo, diciéndome que soy limitada, que no puedo, que no valgo, si ya me estoy mintiendo, preferible que me mienta en cosas que me hagan tener una vida mejor, que me hagan mejor persona, que me hagan alinearme con mi misión de vida. Entonces la palabra quiero que la entiendan como una práctica espiritual. Porque en realidad cuando hablamos nosotros de conciencia y de expandir la conciencia significa estar atenta, significa darme cuenta, eso es ser consciente, darme cuenta, salir del piloto automático. Entonces, hoy los invito a darse cuenta de qué están pensando y diciendo constantemente y a estar atentos, a ser impecables con nuestras palabras y nuestros pensamientos, porque eso es lo que verdaderamente transforma nuestra realidad. Por supuesto, le vamos a agregar la emoción y la acción también es importante, las 3 cosas, porque después, bueno, ay, sí, me siento súper segura, confío en el universo, pero después resulta que tengo que hacer una inversión en mí y vuelvo a la carencia. Entonces la acción ahí no está alineada con lo que estoy sintiendo, pensando, diciendo. Pero vamos por partes. Por lo menos ahora empecemos con los pensamientos y la palabra, que son esos pensamientos pronunciados. Entonces, una de las formas más fáciles que tenemos de empezar a hacer esta transformación es estar atentos, no es ser perfectos. Porque a mí me pasa también, y hace mucho tiempo que yo trabajo esto, y me pasa que de repente me encuentro pensando o diciendo algo que digo, ay, no, cancelo este pensamiento
Cancelo esta palabra. No somos perfectos y no tenemos que esperar ser perfectos. Pero sí estar atentos. Darnos cuenta ya es conciencia. Entonces, cuando me doy cuenta, puedo decir esto, cancelo, como muchas veces yo digo, y transformo esa palabra. Me doy cuenta cuáles palabras que yo estoy utilizando o cuáles frases que ya no quiero decir más. El no tengo, el no puedo, el no tengo tiempo, bórrenlo de su vocabulario, porque el tiempo no existe. Podemos pedirle tiempo a nuestros guías, que nos estiren el tiempo, que no existe el tiempo lineal. Entonces, ¿cómo podemos transformar estas palabras? Cuando ya identificamos esas palabras o frases que no queremos decir más, imagínense que yo digo mucho estoy cansada o estoy cansado, entonces transformo esa palabra. Y esa frase, y en lugar de decir estoy cansada, digo necesito cuidarme un poquito más. Necesito descansar. O en vez de decir no puedo más, puedo decir estoy aprendiendo a transitar esto. Porque ya fíjense que si ustedes pronuncian una y pronuncian la otra, ya van a sentir en el cuerpo, incluso en el cuerpo físico, en el cuerpo energético, van a sentir que la energía es diferente del no puedo más. Estoy aprendiendo a transitar esto. Me estoy dando ese permiso, ese proceso. Esto es la verdadera conciencia. Espero que con este episodio te haya hecho pensar, te haya hecho consciente de la importancia de esto. Tu realidad se puede transformar y está al alcance de la mano, simplemente con un abracadabra. Todo lo que decís crea tu realidad. Entonces, eso, pensemos en qué estamos diciendo y voy a empezar a pronunciarlo. A mí me encantan las afirmaciones, sentidas, por supuesto, como decíamos, pero aunque no las sientas del todo al principio, yo te recomiendo que empieces a usar afirmaciones a la mañana o antes de dormir y te puedo asegurar que vas a empezar a sentir que la energía cambia. Cuando empezamos a decir, a mí una de las frases que me gusta repetir mucho es, soy una persona súper afortunada. Tengo suerte todo el tiempo. Y desde que empecé a decir esto y a sentirlo, ¿no? Yo lo digo y espero, aunque no lo sienta en ese momento, me concentro en actuar esa emoción, ¿no? Entonces, quizás recuerdo en algún momento que fui muy suertuda y me encontré algo en la calle o de repente me encontré con esa persona que me dio una oportunidad, que me dio un trabajo, lo que sea, que te haya pasado. Podemos recordar también qué nos pasó, cuando sentimos que tuvimos mucha suerte. ¡Ay, mirá qué maravilloso lo que me pasó! Y cuando hacemos ese cambio de hablar, de decir, de pronunciar y de sentir, nuestra realidad empieza a cambiar porque nuestra energía empieza a cambiar. Lo vas a sentir en el cuerpo. Aunque nada suceda todavía en tu realidad externa, lo vas a sentir en la energía. Vas a sentir que te empieza a dar como un cosquilleo, como algo lindo. Te empezás a sentir como más con ganas de hacer cosas. Y esa es la idea. Porque después, cuanto más nivel de vibración tengas, más cosas con ese mismo nivel de vibración vas a recibir. Coherencia energética. El universo te va a mostrar, ¿querés saber cuándo sos suertuda? Te voy a mostrar todas las cosas para que te confirmen que tenés suerte. Y te va a empezar a pasar de todo. Probalo, no hay nada que perder, pero muchísimo que ganar. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por llegar hasta acá. Si este episodio resonó con vos, te invito a seguirme en mis redes y a conocer mis espacios de acompañamiento, registros akáshicos y membresía. Gracias por estar acá y por elegir vivir tu espiritualidad encarnada.